hermanos, países vecinos, países que vienen desde, por ejemplo, el continente africano y que si bien no conforman el ALBA TCP como parte de los países miembros, sí conforman el ALBA Movimiento. Entonces acá lo que está sucediendo en Caracas, en Venezuela, es la unión de representantes de ALBA TCP y ALBA Movimientos. Allí se unen en una fecha como esta, importantísima, lo decíamos desde más temprano, para el giro revolucionario que dio el continente desde lo que sucedía en Santiago de Cuba y Bayamo, de cara a este 26 de julio en el marco de esta conmemoración del 72 aniversario del asalto a ambos cuarteles. También se reúnen allí los representantes de ALBA TCP y ALBA Movimientos para seguir dialogando sobre esta fecha histórica para la isla, pero también como eco para el continente. Comenzaba más temprano, hace algunas horas, con la exposición de Blanca Ecaut, y allí decían: es sumamente importante recordar lo que hemos vivido en las últimas horas, en los últimos días, a través del foro Humana Humanidad, este foro internacional que reunió por un lado el legado de Bolívar, el legado de José Martí y la solidaridad constante por Palestina. En esa oportunidad no solo se dialogaba sobre el contexto coyuntural, sino también sobre las acciones que desde los pueblos de ALBA TCP se deben seguir tomando para contrarrestar el avance, el auge, el crecimiento de esta corriente no política, sí asesina. Nos referimos al fascismo, y con lo cual también se clausuraba finalmente el foro con la presencia de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, hablando sobre la presencia del fascismo en diversas categorías. En esta oportunidad, como parte del encuentro entre ALBA Movimientos y ALBA TCP, también se dialoga sobre los resultados de este foro Humana Humanidad. Allí representantes de varios países hacen uso de la palabra para reflexionar sobre ello y hacerlo desde Venezuela, desde Caracas, como el epicentro de la lucha contra el fascismo, a pocas horas de que este país también emprenda una gran victoria. Me refiero precisamente a este momento de elección, a este momento de asentar democracia y demostrar ante el mundo cómo Venezuela puede salir adelante desde la paz, desde la tranquilidad y respetando su constitución. De ALBA Movimientos y también aquellos representantes que forman parte de ALBA TCP. Tiene que ver con estos encuentros que se vienen celebrando en Venezuela desde hace algunos días, con el objetivo de reflexionar sobre lo que está avanzando en materia de corriente asesina, como lo categorizaban desde Venezuela en relación con el fascismo, y de pedir ante el mundo que hoy los pueblos puedan relacionarse de forma diplomática, en paz y sin guerras. Se tiene que ver con este foro Humana Humanidad, en el que participaban más de 600 invitados internacionales de más de 80 países, todos ellos en correspondencia con ese muro que ha armado Venezuela desde otras actividades también en relación con este mismo eje, para reflexionar sobre qué deben hacer los pueblos del mundo, fundamentalmente aquellos que forman parte del sur global, para seguir dándole frente al fascismo. Se ponía a Palestina en una primera jornada como el centro de la reflexión. Allí se denunciaba lo que sigue sucediendo en la Franja de Gaza con la hambruna, la creciente crisis humanitaria, el impedimento de que llegue ayuda humanitaria, la imposibilidad de poder enviar alimentos a la franja, una situación realmente muy lamentable, porque allí hasta los médicos, los que forman parte del ámbito de la salud, se encuentran totalmente sin alimentos y ya corren peligro de no poder seguir realizando sus tareas. Lo más lamentable son las imágenes de los niños. Más de 900.000 niños se mantienen allí con hambre diariamente, la hambruna que sigue atacando y las consecuencias, la consecuencia directa, una de ellas, la desnutrición, que sigue siendo un problema en estos últimos días. La denuncia se ha realizado desde diversas plataformas y esta ha sido una de ellas. Allí los diversos integrantes de este, en primera instancia, foro, luego la cumbre, han denunciado en cada una de las intervenciones lo que pasa
en Palestina, en la Franja de Gaza. Esto también se corresponde con una invitación que se lanzó desde Venezuela para todos aquellos observadores internacionales, veedores, que quisieran formar parte de este momento sin duda histórico para este país, no solamente por la realización de las elecciones municipales que sucede cada cierto tiempo, cada 4 años, sino también por la primera consulta popular que van a realizar los más jóvenes de este país para elegir entre más de 30.000 proyectos, 37.000 proyectos puestos sobre la mesa, 7 en cada comuna, y de ahí elegir 1 o quizás 2 para luego pues ponerlo en implementación y llevarlo adelante. Acá les mostramos las imágenes, estamos en vivo y en directo, es una transmisión que realiza Alba Movimientos, Alba TCP, y por ello a veces la imagen se ralentiza, pero lo más importante es que en este minuto están pues allí confabulando desde la perspectiva de la construcción entre pueblos con cada una de las intervenciones y poniendo sobre el análisis la realidad de cada uno de estos países. Desde Venezuela, la realidad que se comentaba, que se compartía, tiene que ver precisamente con este asentamiento de la democracia, pero también llegaron pues propuestas, por ejemplo, en representación del colectivo de las madres de Plaza de Mayo de Argentina, donde afirmaban cuál es la situación que se vive en Argentina, qué está pasando con Javier Milei y cómo todas las políticas que está llevando adelante en materia social y política, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la humanidad, del apoyo a los más vulnerables, finalmente está también atacando la democracia y poniendo en tela de análisis su supuesta propuesta libertaria. Es interesante porque allí están confluyendo todos estos escenarios, cada uno de los representantes comparte su opinión y también lo comparten precisamente desde la posibilidad de replicar lo que sucede en Venezuela. Vamos a escuchar. ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Y tiembla, y tiembla, y tiembla imperialista, que América Latina. Y tiembla, y tiembla, y tiembla imperialista. ¡Viva el alba de todos los pueblos! ¡Viva el alba de todos los pueblos! Gracias, compañeras y compañeras. Y me disculpan, me pasé 2 minutos. Allí la intervención de uno de los invitados internacionales saluda directamente al secretario de Alba TCP, Rander Peña, también a Blanca Ecaute, quien se encuentra justo a su derecha, y a otro de los invitados que presiden este encuentro. Les reitero, para quienes se enlazan con nuestra señal, la unión de los integrantes de Alba Movimientos y Alba TCP, representantes de los países que forman parte de este bloque, pero también aquellas organizaciones sociales que conforman Alba Movimientos. Se reunían iniciando esta jornada haciendo alusión al aniversario número 72 del asalto a los cuarteles, tanto en Santiago de Cuba como en Bayamo, desde la isla cubana. El asalto y este Día Nacional de Rebeldía que se recuerda cada año, 72 años desde esa gesta libertadora. Vamos a escuchar en unos instantes las palabras del secretario de Alba TCP, prácticamente para ir cerrando este encuentro. Vamos a escucharle, adelante. Para Casa Amarilla, la sede de la Cancillería venezolana. Estamos muy contentos de estar acá compartiendo, hablando, sobre todo definiendo cuáles son las agendas concretas de acción política en el campo de los movimientos y las fuerzas populares de nuestra América. Dale ahí, pues. No, póngase ahí para... Tranquilo, dale ahí. Eso suena igual, sin importar. Igualito. Está bien, vamos a ponerlo para acá. Gracias, mi hermano. Yo tengo un montón de anotaciones de todo lo que se ha hablado, creo que todas son muy importantes, cada una de ellas. Hay un elemento que yo creo que es una frase ordenadora blanca para nosotros poder delinear el conjunto de cosas que tenemos por delante. La definición sobre política es diversa, es mucha, y dependiendo de cada autor podrá tener su propio alcance sobre el hecho de la política. La teoría política dice que no es inofensiva, al contrario, es intencionada. Y la teoría nace
para poder satisfacer intereses de quien la crea. Para eso está la teoría de la dominación y está la teoría de la liberación. Y particularmente Dussel, él argumenta o él asume el concepto de la teoría o de la política a partir del arte de lo posible. Pero él parte de que la política es el arte de lo posible para empezar a normar lo que es el principio de la política, es decir, la política debe ser normativa, porque si es el arte de lo posible es que todo está permitido, pero hay una frontera que la divide entre lo posible y lo imposible. Si la política es el arte de lo posible, no hay nada imposible para ella, pero aquí cae en sí mismo Dussel, trae consigo un alcance de la política. Yo digo esto y traigo esto a colación, queridos compañeros y compañeras, porque lo que nos diferencia a nosotros del enemigo y del adversario de la política es que para el adversario de la política, el enemigo de la política, no hay fronteras para hacer, incluyendo lo que es infligir dolor al ser humano. Para ellos no hay nada imposible, literalmente. Para nosotros, si bien es cierto, no hay nada imposible, tenemos elementos que deben normar nuestra participación política. Y Dussel, queridos compañeros, disculpen que entre en el escenario primero de lo teórico, vamos a avanzar a lo práctico. Y Dussel, para hacer mucho más claro su explicación, él lo lleva a un ejemplo. Y él pone el ejemplo de un ring de boxeo y el ejemplo de un partido de básquet, en ese mismo ejemplo. Y él dice, bueno, el partido de básquet tiene algunos elementos normativos que indican qué es lo que debe hacer cada jugador para poder ganar la partida, para poder ganar el juego. Tienes que encestar, etc. Pero si el jugador de básquet pretende usar los elementos que distinguen al ring de boxeo, es decir, golpear al otro hasta acabarlo, vas a violar las propias reglas de juego del ring de básquet, del juego de básquet. Es decir, no lo puedes hacer, no está bien visto. Compañeros, si hay alguna apreciación política nuestra, es nosotros poder tener los principios normativos que la política debe regir entre los movimientos sociales y los partidos políticos, que es lo que precisamente busca impedir el enemigo que nosotros hagamos, porque el enemigo, dentro de su afán de hacer cualquier cosa para acceder al poder político, puede llegar a confundir lo que es el alcance de la política. Incluso puede llegar a confundir las discusiones y debates internos que nos llevan a nosotros a querer hacer cualquier cosa para impedir que ellos hagan cualquier cosa, y nosotros haciendo cualquier cosa y ellos haciendo cualquier cosa, el afectado termina siendo los pueblos y nuestra gente, la humanidad. El ALBA movimiento, o el ALBA, la idea bolivariana, si hay alguna noble misión, queridos compañeros y compañeras, que ha de tener, es precisamente llevar la idea normativa bolivariana a los distintos pueblos del mundo. Si nosotros estamos integrados dentro del ALBA movimientos, el principio rector ideológico, político y accionar de cada uno de nosotros debe estar recogido dentro de la idea bolivariana. Y si bien es cierto, Bolívar tiene muchas definiciones en su alcance político de su propio tiempo y lo dejó para los tiempos futuros, hay tres elementos que yo creo que son distintivos dentro de la idea bolivariana. Tres. Uno, Bolívar hablaba del equilibrio del universo. El equilibrio del universo no es otra cosa en estos tiempos, sino la construcción o la idea de un mundo multipolar y pluricéntrico. Cómo desde el ALBA Movimiento nosotros colaboramos para que el mundo multipolar y pluricéntrico sea una realidad concreta. A nosotros nos intentaron imponer una realidad al momento de comprender el sistema internacional, de que el sistema internacional se compone del grupo de unidades que hacen valer ese sistema internacional, entiéndase estados, y dentro del estado hay otra composición interna que lo va rigiendo. Es decir, los pueblos y los movimientos no están dentro de la ecuación de dominación para poder entender el sistema internacional. No está esa ecuación. Los movimientos no existen, los partidos políticos no existen, los grupos de presión internos no existen. Y no existen porque no les interesa al pensamiento de dominante que existan los movimientos sociales, que serían los grupos de presión, para poder garantizar avances. Y naturalmente, quien pretende o propone esta teoría
indica que, si bien es cierto, las unidades fuertes son los estados, dominar el Estado es el fin primero y último de toda acción política. Si bien es cierto, indiscutiblemente, los estados son elementos muy importantes, no son más importantes que los movimientos sociales, que es el alma propia del territorio y es el alma propia de la nación. Fortalecer, queridos compañeros y compañeras, el alma de la nación es fortalecer la ecuación política de la organización y la movilización popular. La organización y la movilización popular. Y esto, queridos compañeros, lo digo porque para los países y los estados que ese movimiento popular se hizo gobierno, hay un todo indivisible. Es decir, no es el movimiento y el gobierno, porque entonces empezamos a separar lo que nosotros mismos somos. Lo que es Venezuela, Nicaragua, Cuba, es el movimiento popular que tomó el poder político. Y ahí no es un ellos y nosotros, sino es un nosotros, que hemos logrado con efectividad, con visión, con organización y con inspiración de nuestros líderes, como Fidel Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, Hugo Chávez, el comandante Daniel, la compañera Rosario, tomar el poder político en cada uno de nuestros países. Eso lo hicieron nuestros líderes, pero que nuestros líderes, ¿de dónde nace o cuál es la cuna? El movimiento popular. La cuna es el partido político, es la calle, es el territorio. Y, queridos compañeros y compañeras, la inspiración de estos líderes, que a su vez todos son bolivarianos y bolivarianas, aportan en su elemento estructurante al momento de ser líderes de un Estado-nación para la construcción de ese mundo multipolar y pluricéntrico. Nosotros, queridos compañeros y compañeras, cuando conmemoramos el día de hoy, el Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, bueno, no fue una casualidad que nosotros nos estuviéramos reuniendo hoy, ¿no? Fue intencionado. Intencionamos el hecho de que Alba Movimientos pudiera conmemorar, celebrar un día que es el día de todos y de todas. Y que es el día de todos y de todas a partir de que lo que pasa en Cuba nos pasa a nosotros. Lo que pasa en Cuba inspira a América Latina, porque esa fue la chispa que incendió la pradera, al menos en América Latina. Lo que pasó el 26 de julio, al momento del asalto del cuartel Moncada, y esa fuerza heroica, indómita, de Fidel Castro, de Raúl Castro, de esos jóvenes en otrora. Esa fue la chispa que incendió esa pradera. Yo quería partir, queridos compañeros, y disculpen, probablemente la apreciación teórica que en ocasiones no, cualquier práctico diría, no aplica, pero creo que en esta ocasión sí aplica. Y aplica porque, queridos compañeros y compañeras, y resumiendo lo que hemos dicho, si la política es el arte de lo posible, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que no podemos hacer para hacer posible la idea de la política, pero tenemos también que determinar que el enemigo es capaz de hacer cualquier cosa para acceder a la política. Tenemos que atrevernos a entender lo que ellos son capaces de hacer, que nosotros no, y no porque no podamos, sino porque no debemos, porque si hacemos lo que podemos sin importar las consecuencias, estaríamos siendo igual que ellos, y nosotros no somos igual que la derecha fascista en América Latina, pero sabiendo que ellos sí lo son, tenemos que buscar cercar a ellos para impedirle el paso. Hay una frase, compañeros y compañeras, que yo quiero compartir con cada uno de ustedes, porque yo hablo mucho sobre el impedir el paso al enemigo. Y el impedirle el paso al enemigo trae como cuna, como origen, el oráculo del guerrero, que lo aprendimos todo del comandante Hugo Chávez. Blanca, tú te recordarás cuando el comandante Hugo Chávez en algún momento ante los diputados y diputadas en aquel momento en la Asamblea Nacional, él estaba en podio y él dijo,
en su intervención, pase lo que pase, nosotros resultaremos victoriosos. Y ese pase lo que pase, nosotros resultaremos victoriosos, traía consigo, yo te pido, Luciana, búscame el guerrero impide el paso del oráculo del guerrero para poderlo leer acá, porque esa es la gran conclusión de lo que nosotros creo y es el aporte que podemos dar, debemos hacer desde el Alba Movimientos. Y él decía que pase lo que pase, nosotros resultaremos victoriosos, traía consigo un precedente. Y eso que lo predecía, esa frase que lo predecía Blanca, era: hay que dejarlo todo en el combate. Si así lo hiciéramos, pase lo que pase, nosotros resultaremos victoriosos. Es decir, que no es que por condición divina lo que nosotros nos proponemos sucederá. No es que por alineación de los astros tendremos suerte y lo que nosotros soñamos y deseamos sucederá. No, porque a la revolución y a los revolucionarios nos toca el doble y el triple, más difícil, más complejo. Y es que nosotros tenemos la necesidad que para que las cosas sucedan como nosotros soñamos que suceda, tenemos que dejarlo todo en la acción política. Solamente así nosotros podremos lograrlo. Y el dejarlo todo trae consigo otra cosa. Que la lucha, lo decía, no recuerdo quién, pero citando a Bertolt Brecht, cuando hablaba de que los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. ¿Está allí? Pero no, pásamela allí. Cuando yo te diga, me lo pasa allí, tenlo a tiro, mi Lucito, ¿viste? Tenlo a tiro. Y eso trae consigo que la lucha política, o quienes decidimos la lucha política, como forma de vivir la vida, como forma de vivir todos los días, trae consigo, uno, que nuestra vida ya no es nuestra, sino que la ofrendamos a alguien más. Y la ofrenda que nosotros hacemos de nuestra vida a algo más y a muchos más hace que nuestras prioridades no sean nuestras ni individuales, sino sean colectivas. Y hace además que la lucha no sea de vez en cuando, cada vez que nos podamos ver, sino que sea en todo momento. Inmediatamente que nosotros salgamos de acá, queridos compañeros y compañeras, algunos pueden pasarse el switch y decir, bueno, ahora voy con mi agenda propia y personal, bueno, ya voy, no sé, a hacer otra cosa, a ver a mi familia, que vale la pena naturalmente, pero olvido los planes que teníamos, que acordamos o que conspiramos. Y lo vuelvo a retomar quizás en la próxima cumbre, en el próximo encuentro, o nos vemos semanalmente o cada 15 días, o nos vemos en el mejor de los casos y tenemos nuestro plan de encuentro allí cada cierto tiempo, pero en ese interín no hago nada o no hago lo suficiente. Algunos de nosotros, queridos compañeros, y creo que con Hugo Chávez nosotros lo entendimos, querida hermana Blanca, Giovanni, compañeros y compañeras, algunos de nosotros tenemos que dedicar nuestra vida entera para que el resto de la humanidad pueda ser verdaderamente feliz. Y en esa dejar el pellejo día a día por el proyecto político nos podemos equivocar muchas veces. Podemos dejar a un lado muchas cosas. Podemos dejar de intencionar otras. Equivocarnos, pues. Pero si algo no podemos nosotros, la equivocación puede pasar, es humana. Pero lo que sí no podemos nosotros jamás es rendirnos en la batalla política. No podemos rendirnos. Porque nosotros, queridos compañeros, juntos somos como el muro de contención para que la derecha fascista sionista no golpee y extermine por completo a nuestros pueblos. Y dependerá de lo mucho que nosotros podamos hacer para no solamente impedir y ser ese muro de contención, sino como hablabas tú, Iraida, como hablabas tú, nosotros pasar a un escenario de ofensiva política. Porque la resistencia está bien, naturalmente. Va a estar bien resistir porque impido que el otro llegue, el otro pase. Pero
pero no hago nada tampoco para yo avanzar. Es el capítulo 12 del Oráculo del Guerrero. Yo pido que ustedes lo busquen en algún momento. El Oráculo del Guerrero tiene muchos capítulos, creo que son 21 o 48, me confundo, disculpen lo abismal de la confusión. 37, 36, ni una ni otra, pero por ahí va. El Oráculo del Guerrero tiene varios capítulos, pero además tú pones en Google el Oráculo del Guerrero y te salen allí los capítulos, ¿no? Pero este es el 12, y a mí me dio curiosidad buscarlo porque cuando el comandante Hugo Chávez nos hablaba de que pase lo que pase, resultaremos victoriosos, no era solo una apreciación optimista, es decir, no era el Hugo Chávez optimista que decía, no importa lo que pase, vamos a ganar. Cualquiera lo puede apreciar de esa manera. No, era profundamente realista por lo que le precedía al guerrero, al Oráculo del Guerrero. Y este, que es el capítulo 12, dice, ya es suficiente, has esperado por un tiempo prolongado, te has abstenido de actuar esperando que las cosas retomaran su curso natural, pero no lo han hecho. Así es que debes actuar. Esa persona ha avanzado más allá de lo debido, ha pasado por encima de todos, ha pisoteado todas las dignidades que se le han atravesado por delante. Muchas lágrimas y frustraciones han dejado tras de sí y él no siente arrepentimiento alguno. Tú debes poner atajo a esta situación, dado que eres el más fuerte ahora. Así es que enfréntala e impídele el paso. Si no lo haces, personas inocentes seguirán sufriendo el despotismo irrefrenable de este ciego enviado. Si tus manos no bastan, usa tu escudo. Si tu escudo no es suficiente, usa tu lanza amenazante. Y si con eso no logras, desenvaina tu sable y pártela en dos. Arriésgate a perderlo todo en este combate. Si así lo haces, siempre resultarás victorioso. Pase lo que pase, siempre resultarás victorioso. Y yo creo, queridos compañeros y compañeras, que esa es la misión política que tiene Alba Movimientos.